Buenas tardes. Procedo ante el Tribunal Oral Criminal Federal número 1 de San Martín, provincia de Buenos Aires, en nombre de la Fiscalía Federal, a realizar la imputación de los acá citados, por la participación en los hechos ocurridos el 5 de abril de 1976 en contra de las víctimas Iris Pereira de Avellaneda y Floreal Avellaneda. En aquella fecha se presentaron fuerzas de seguridad al domicilio de los nombrados y de manera violenta y haciendo uso de armas de fuego ingresaron en busca del esposo y padre de los nombrados respectivamente. El señor Floreal Avellaneda es militante sindical del Partido Comunista, quien al escuchar los disparos huye por la ventana del domicilio y no logra ser capturado. Los imputados aquí sustraen inicialmente bienes muebles del domicilio, asimismo privan ilegítimamente de la libertad a la señora Pereira y a su hijo, quienes son llevados a la comisaría de Villa Martelli, donde son torturados. Posteriormente son trasladados a la guarnición militar de Campo de Mayo, donde continúan las torturas. A este lugar se presentaron familiares y autoridades en busca de información sobre su paradero, pero estos negaron conocerlo. La señora Pereira es puesta a disposición de las autoridades y trasladada a la cárcel de Olmos una semana después de su secuestro. Pero el cuerpo de su hijo es encontrado sin vida en aguas del río de la Plata, con señales de tortura. Este caso hace parte de un plan sistemático e institucional de represión criminal, dispuesto por el gobierno de facto, que asumió el poder con un golpe de Estado en marzo de 1976, en el que se dispuso a través de diferentes decretos, resoluciones y normas un plan para combatir la actividad subversiva. Bajo este objetivo se centralizaba todas las fuerzas policiales y penitenciarias provinciales bajo las órdenes del Ejército Nacional y bajo la dirección de la Junta Militar y una estricta estructura organizada en cadena de mando con funciones y potestades establecidas. El plan se basaba en la ideología de la doctrina contrarrevolucionaria francesa, con tres ejes principales. El primero era utilizar el terror en la población como arma para controlarla. El segundo era determinar el enemigo que se encontraba dentro de la sociedad civil. Y el tercero era la importancia que tenía la información para el cumplimiento de la misión y que ésta debía ser obtenida de la manera que fuese. Bajo estos parámetros se estableció una metodología que empezaba con la captura de los sospechosos potenciales, activos o que estuvieran siendo nada más un peligro. Estos debían ser conducidos a las unidades militares conocidas como LRD o CCD, lugares de detención o centros clandestinos de detención. En estos lugares eran interrogados bajo tormentos, utilizando picanas, golpes, asfixia, ahogamiento o otro tipo de torturas. También eran sometidos a condiciones de vida inhumana y estas acciones eran desarrolladas en clandestinidad y por lo general se llevaban a cabo en la noche, donde no hubiese testigos. Asimismo, se le daba libertad a los cuadros inferiores para que determinara cuál iba a ser el futuro o la suerte de las personas que eran detenidas. Así estas determinaban si estas iban a ser puestas en libertad, iban a ser puestas a disposición de la autoridad competente o si iban a ser eliminadas. Así también se estableció que para no dejar evidencia se utilizaron los llamados vuelos de la muerte, en la cual desechaban los cuerpos en aviones hacia los ríos principales de las provincias. Todo esto se encuentra constatado en los diferentes juicios que anteceden al presente y en toda la prueba documental que se encuentra en esta causa. Esta documentación fue aportada por diferentes miembros de las fuerzas militares. Esta documentación era clasificada y secreta, pero al ventilarse los hechos del juicio fueron aportados por los diferentes agentes. La característica de los delitos de lesa humanidad, como los que acá se presentan, es la complicidad estatal que garantiza la impunidad. De este modo subsistieron dos sistemas durante la dictadura militar, uno público y uno clandestino. Ese clandestino era el encargado de llevar a cabo la misión de eliminar el disenso social de manera masiva y clandestina, basados en la doctrina de seguridad nacional o terrorismo de Estado. Es así como el Estado controló todos los estamentos de la sociedad, como los medios de comunicación,
como fórmula para garantizar la impunidad. Todos y cada uno de los actos de horror cometidos por las fuerzas de seguridad eran conocidos y, más que esto, eran ordenados expresamente por las autoridades superiores organizadas vertical y jerárquicamente. La tortura y cada uno de los vejámenes impartidos a las víctimas eran parte del sistema que estaba establecido en el plan. Por esto, realizo la imputación de delitos de lesa humanidad, dentro de los que se encuentran la privación ilegítima de la libertad, homicidios, tormentos, torturas, secuestros, hurtos, desapariciones forzadas, sobre las diferentes estructuras de la cadena de mando de las fuerzas militares, desde la cima y mandos medios, a título de autor mediato por dominio de la organización, hasta llegar a los ejecutores materiales a título de partícipes por los actos de represión ilegal llevados a cabo durante la dictadura militar de 1976-1983. La lucha contra la subversión fue la excusa perfecta de la dictadura militar para desplegar el terror de los años de decadencia humana durante la década de los 70. La degradación de la raza humana llevada a cabo por los aquí imputados genera dolor no solo a las víctimas y sus familias, sino a toda la humanidad, porque se han escrito las letras negras de la historia más aberrante de esta nación. Esta época oscura, donde el poder corrupto y criminal cercenó la ética y la moral de todas las esferas de la sociedad, no puede quedar impune, y quienes fueron los encargados de dirigir esta persecución animal deben ser castigados para de este modo recuperar nuestra humanidad. Muchas gracias.